Y ya acá estamos con el final de PPP, Política, Plata y Pop. Perdón, me estaba acomodando en la silla. Y ahora sí, vamos a hablar con José, que nos va a traer una columna muy interesante sobre inteligencia artificial, que tan instalada la tenemos en la sociedad, en todos, en los trabajos, pero todavía es muy nueva y todavía estamos con un montón de cosas por conocer y por saber. Y lo que está pasando es que está usando por usar, pero como todo en la vida, no es perfecto. Y tiene también su lado B. ¿No es así, José? Totalmente, totalmente. Bueno, un poco lo que quería traer acá y poner sobre la mesa y también creo que hacer pensar, ¿no? Porque como dice Cande, hay un lado B que a veces no vemos. Eh, Hablamos mucho de la inteligencia artificial, parece que sabemos todo porque todos tenemos instalado alguna herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, bueno, alguna tenemos. Eh, una de las promesas de la inteligencia artificial es, bueno, vas a trabajar menos, ¿no? Parecería que esa es una de las, de las promesas que viene a traer, ¿no? Porque justamente la inteligencia artificial automatiza ciertas cosas, ¿no? O sea, uno podría usarla para que te arme un presupuesto en una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces uno diría, bueno, si va a automatizar, ¿no tendría que reducir mi trabajo? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? Debería, ¿no? Debería. Y bueno, acá es donde traigo esta investigación para contarles y para reflexionar un poco, que parecería que no, ¿no? Hay una investigación académica que está en curso todavía, pero que ya se publicó en la Harvard Business Review, aunque fue hecha por la Universidad de Berkeley, de California, y descubrió que las herramientas de IA no reducen el trabajo, sino que lo intensifican, ¿no? O sea, al revés de lo que pensamos. Al revés de lo que pensamos, ¿no? Okay. Bueno, a mí me gusta como, vamos a hacer un doble clic en intensificar, para entender de qué se trata, ¿no? Okay. A mí me gusta poner el caso de, vamos a ponerle Francisco, ¿no? Francisco trabaja desde hace algunos años en una consultora financiera y hace unos meses desde la empresa le dijeron, bueno, vamos a incorporar inteligencia artificial, vamos a incorporar a IA, vamos a hacer que tu trabajo sea más fácil. Entonces Francisco al principio, obviamente, bueno, uno se sube a la ola, entonces está contento y de repente se da cuenta que está trabajando más tiempo, tiene más presión de trabajo porque tiene que entregar más tareas, tiene que tener más ¿no? Resultados, podríamos decir, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó, no? Bueno, justamente este informe, esta investigación, ¿qué hizo? Bueno, dijo, vamos a seguir durante 8 meses a 200 empleados de una empresa tecnológica de Estados Unidos y vamos a entender, bueno, qué pasa, ¿no? Ahora que incorporaron IA. Y lo que veían era que los empleados efectivamente trabajaban más rápido. O sea, la IA automatiza, trabajamos más rápido, pero empezaban a agarrar más tareas, ¿no? Como que... y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué empiezan a agarrar más tareas? Bueno, parece que uno tiene como, cuando empieza a usar IA, esa sensación de, claro, si la IA me resuelve ciertas cosas... puedo hacer más en menos tiempo. Puedo hacer más en menos tiempo. Puedo, en vez de delegar esto a otra persona, lo hago yo. Total, entre que va, vuelve, lo valido, lo hago yo directamente, ¿no? Entonces, claro, todos empiezan a tener esa sensación de puedo abarcar más y termina pasando que trabajo más, ¿no? Entonces, de hecho, pasó, ¿no? En este estudio que la gente empezó a tener como más difuminado el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo. Pasa mucho que uno a la inteligencia artificial le tira prompts, ¿no? O sea, tirás, sí. Bueno, vamos a hacerme esto. Y claro, ¿qué pasa? Bueno, la gente a veces decía, bueno, antes de irme a almorzar en el trabajo, le tiro un prompt para que ya empiece a trabajar y a resolverme algo, ¿no? Entonces, claro, la gente se va pensando en eso y entra el multitasking, obviamente, ¿no? Yo diría como ese multitasking que muchas veces es una mentira, ¿no? Porque no es real, ¿no? Poder estar en tantas cosas al mismo tiempo y rendir 100%. No se puede. No se puede. Y efectivamente fue lo que pasó, ¿no? Porque el estudio dice, bueno, ¿no sería esta como el sueño de todo empresario, el decir, bueno, mis empleados empiezan a trabajar no porque yo los obligo, sino porque ellos mismos quieren? Porque de hecho eso veía el estudio, ¿no? No es que los jefes les decían trabajen más, sino que ellos empezaban a sentir que podían abarcar más cosas, y parece que no, ¿no? Porque lo que descubre este estudio es algo que
se conoce como la paradoja de la productividad, ¿no? Ok. Que es, claro, hoy quizá rindo, ¿no? Hoy quizá trabajo unas horas más, hoy quizá puedo abarcar más cosas, pero como el estudio justamente se hizo a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de 8 meses, ellos veían que empezaban a tener fatiga cognitiva, empezaban a tomar decisiones erróneas, se empezaban a equivocar, ¿no? Entonces, claro, a largo plazo no es sostenible, ¿no? O sea, No, no es sostenible. Entiendo también que igual cuando vos haces un montón de tareas al mismo tiempo, esto que hablamos del multitasking, sí, el primer día lo haces, el segundo día lo haces, ya el tercero estás cansado. Totalmente. Estás cansado y no funcionás de la misma manera. Entonces empezás a cometer más errores. Exacto. Capaz que estás leyendo y no estás prestando atención. Y ahí es Total. cuando empiezan los errores y todo lo que termina pasando. Exacto, sí. Bueno, de hecho, hablando con una psicopedagoga, ella me decía, ¿no? Es como, no es real que uno, está bien, uno puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero la atención no va a ser plena en cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí uno tiene que medir qué es lo que está haciendo, ¿no? Cuál es esa... Bueno, es lo típico que a veces pasa con lo típico que uno escucha con los médicos, ¿no? Que se les exige, trabajan un montón en la residencia. Y claro, y de repente... Sí, las guardias eternas. Las guardias eternas, y cuando llega el momento del trabajo, de repente una operación, se pueden equivocar, ¿no? Y uno dice, bueno, pero estamos hablando de una operación de una persona. Y bueno, pero claro, del otro lado hay una exigencia que en este caso vendría autoimpuesta, ¿no? Eso es lo curioso de la inteligencia artificial. Hay expertos que dicen, bueno, esto es normal porque estamos como en una etapa muy temprana, todavía hay como, bueno, eso, ¿no? Mucho adaptación, mucho de entender esto, de ir poco a poco incorporándolo. La cuestión es, bueno, ¿cómo hacemos para que esta adopción de inteligencia artificial sea sostenible, ¿no? Sí. Y bueno, y justo el estudio lo que hablaba era de tener una especie de como buenas prácticas, ¿no? Como un manual de que cada empresa tendría que tener para, bueno, entender cómo está bueno incorporar la inteligencia artificial en el trabajo, ¿no? O sea, que... Sí, estos intentos de, bueno, lo que vos decías, prácticas o de gente especializada en inteligencia artificial que venga y te explique, bueno, en este trabajo. Pero también es eso, es muy nueva, Total, entonces también sí. tampoco hay tanto experto en todas las áreas. Sí, es muy totalmente. difícil. Nosotros en La Nación hemos tenido diferentes prácticas en cuanto a utilización de inteligencia artificial Cursos, en el todo, periodismo de la mejor forma posible, porque tampoco es te tiro, haceme una nota. No funciona así, como tampoco Total. es haceme esto. Es un intento de que te ayude a rendir mejor en el trabajo, no al contrario, que es lo que Totalmente. tiende a pasar. Sí. Sí, hay que ir entendiéndola. A veces es como que nos da la sensación de que ya la entendemos, ya la conocemos, y en realidad es una herramienta que bueno, que hay que poco a poco entender cómo usarla mejor, ¿no? Porque como me decías vos hace un ratito, Cande, ¿no? No es que la IA nos use a nosotras, sino que nosotros la usemos y la podamos aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de también ir poco a poco formándose en criterio, porque también, bueno, como vos decías, ¿no? La inteligencia artificial también tiene su lado B. Entonces hay que ir aprendiendo, conociendo, entendiendo qué es bueno y qué no. Obvio. Nada, así que en eso estamos, veremos qué pasa. Bueno, obvio que va a llevar un montón de tiempo, esto no es ahora, pero está buenísimo que todos lo sepamos y lo podamos incorporar porque está instalada en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias, José. Contanos placer. dónde te leemos, por favor. Bueno, en La Nación, en Futuria, sección especializada en inteligencia artificial, ahí van a encontrar más temas así para reflexionar, para pensar sobre la IA y ver este lado B también. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias por venir. A vos, por invitarme.